Hola, bienvenido, bienvenidas a esta nueva sesión de nuestros estudios bíblicos de Maranata Latino. Hoy vamos a continuar en nuestra sesión acerca de la escatología de Jesús y hoy vamos a estudiar Mateo 22. A modo de introducción te invito a que si no has visto el video anterior te lo vamos a dejar en la pestaña para que puedas verlo y hemos estado estudiando la escatología de Jesús. Comenzamos hablando acerca de la gran historia de Dios, de esta historia que abarca todas las escrituras, que abarca todo el plan de Dios para la redención de todas las cosas, que comienza ya en Génesis con la primera profecía y la primera oración. Bueno, tenemos un video de eso y puedes verlo. Luego hablamos de la escatología de Jesús, cómo Jesús nos enseña acerca de este plan y utiliza Mateo 24 para ello, pero para entender Mateo 24 con propiedad tenemos que comenzar desde Mateo 21. Y en la sesión pasada hicimos eso, comenzamos a estudiar Mateo 21 y bueno, como siempre, tienes los apuntes, ¿cierto? Para que puedas descargarlo y seguir todas estas sesiones y ver qué es lo que el Señor está hablándonos a través de las Escrituras. Bien, a modo de resumen, en Mateo 21 nos encontramos con Jesús haciendo su entrada triunfal a Jerusalén y dándonos una sombra profética, ¿cierto? Como hablábamos en el capítulo anterior, esta idea de la escatología inaugurada acerca de cómo será el momento de su regreso, el contexto de su regreso, esta gloriosa entrada triunfal que vimos de manera parcial en Mateo 21 se va a cumplir en su plenitud al final de la era, cuando Jesús regrese. Luego de esto, Mateo 21 sigue contándonos esta historia de cómo Jesús avanza hacia el templo y este evento de Jesús entrando, canciones mesiánicas por todas partes, el contexto de la Pascua, empieza a llamar la atención de todo el pueblo. De hecho, Mateo nos cuenta que cuando Jesús llega al templo ocurre lo conocido como la purificación del templo, donde Jesús muestra su celo por la casa de Dios, por lo santo, por lo sagrado. Y bueno, conoces bien esa historia. Y vamos encontrándonos con que Jesús va a ingresar, ¿cierto?, en el relato de Mateo, a Mateo 22, reuniendo a las multitudes a causa de lo que estaba pasando en Jesús, con Jesús en el contexto de la Pascua en el templo. Entonces, para comenzar con Mateo 22, nos vamos a encontrar con un Jesús predicando, enseñando, sanando, llevando las buenas noticias en el templo, reuniendo multitudes. Y cuando vemos a estas multitudes, Mateo 22 nos empieza a describir lo que va a ser el primero de los últimos 3 mensajes que Jesús va a entregar previos a su Pascua, muerte y resurrección. Y este primero de los últimos 3 mensajes es Mateo 22 y está dirigido a las multitudes. De hecho, bueno, quiero invitarte a que leamos el material y ahí el versículo 1 y 2 comienzan diciendo esto. Jesús, tomando nuevamente la palabra, les habló en parábolas, diciendo, el reino de los cielos fue hecho semejante a un hombre rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Entonces nos encontramos con Jesús hablando a las multitudes acerca de su definición del reino de Dios. La definición, la última enseñanza que Jesús le dejó a todas las multitudes previo a la Pascua, muerte y posterior resurrección fue que la definición del reino, que el reino de los cielos se trata de una boda. El reino de los cielos se trata de un padre preparando una boda para su hijo. Entonces Jesús nos habla de las bodas y cuando tenemos este contexto de las bodas, en el contexto de la Pascua como estaba viviéndose en el primer siglo, en el contexto de Israel, Jesús estaba citando diferentes profecías y luego nosotros vamos a poder ver este tema, ¿cierto?, de las bodas del Cordero en Apocalipsis. Vamos a ver este misterio del que nos habla Pablo en Efesios. Podemos encontrar esta pincelada de las bodas en los profetas como en Isaías y etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar con el tema de las bodas en muchas partes de las Escrituras. Y Jesús define el reino de los cielos como una boda. Jesús te dice, el reino de los cielos se trata de una boda.
Y para hacerte un pequeño recorrido por la historia de Dios, ¿cierto? Esta gran historia de Dios. Dios destina, ¿cierto?, unirse con el hombre, unirse con el ser humano. Primero con Adán, caminando, la voz de Jehová se paseaba por el huerto y se encontraba con Adán y con Eva y tenía conversaciones. Y esto es glorioso. Y mira cómo quiero conectarlo con lo que Pablo va a hablarnos en Efesios. Y mira, bueno, leamos un poco lo que dicen los apuntes, ¿no? La última enseñanza de Jesús a las multitudes fue que el reino de los cielos se trata de una boda. Y Jesús aborda tres puntos muy importantes en este tema de las bodas. Porque Jesús aborda el plan general de Dios para los últimos tiempos, esta gran historia de Dios resumida en esta parábola de la boda. Luego nos encontramos con la definición misma del reino según Jesús para todas las multitudes, que es el Padre preparando una boda para su Hijo. Y luego nos vamos a encontrar con algo que me gusta llamar la prueba de dignidad en los últimos tiempos. Y luego vamos a ir desarrollando cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, para hablar un poco del plan general de Dios y la definición del reino de los cielos, quiero leerte algo que puse en los apuntes y dice: Jesús declara ante las multitudes que el reino de los cielos es como un padre y rey que ha preparado las bodas para su hijo. Y este tema de las bodas, como te había dicho, lo vemos en todas las escrituras, pero hay algo que quiero leerte específicamente en Efesios 5, y está en los apuntes, te invito a leerlo. Dice, Efesios 5, 31 y 32, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Pablo está haciendo referencia a Génesis 2:24, cuando Dios crea a Eva, ¿cierto?, a la mujer de la costilla del hombre, de la costilla de Adán, y se conocen y se unen y son una sola carne. Y ahí es donde sale este dicho que Pablo está citando: por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero acá hay otra cita más interesante, ¿cierto? Que Génesis 2 está totalmente ligado a Génesis 1, 26 al 28, donde vemos a Dios diseñando al hombre. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y las escrituras dicen que Él los creó, habla en plural, varón y mujer. Varón y varona, como dicen algunos, ¿no? Y Dios crea en su esencia al ser humano para ser completo con Dios en una relación íntima, pero al mismo tiempo con los que te rodean, con los que están alrededor tuyo. En este caso, el matrimonio. Dios establece en esta primera pareja el matrimonio, algo glorioso de Dios. Pero aquí hay mucho que profundizar y quiero leerte lo que puse en los apuntes. El apóstol está haciendo referencia, ¿cierto?, a Génesis 2, a Génesis 1, 26 al 28, y en estos versículos que acabamos de mencionar, ¿cierto?, hay un sabor interesante. ¿Y cuál es este sabor? Me gusta llamarlo como hay una tipología donde Dios diseñó al hombre y la mujer juntos para ser uno. Y esto es lo curioso: Dios les dijo a Adán y Eva: gobiernen. Cuando tú ves el relato de la historia de Dios, cuando Dios les da la orden de gobernar, es porque ambos estaban juntos. Dios diseñó al hombre para gobernar junto a su esposa la creación. Dios diseñó a Adán para gobernar junto a Eva la creación. Y me encanta cómo podemos ver esto mismo en Daniel 7. De hecho, Daniel 7 se inspira, el profeta Daniel se inspiró en los dichos y en la estructura de Génesis 1 para profetizar acerca de Bar Enash, acerca del Hijo del Hombre que sube, asciende al anciano de días, ¿cierto? Recibe la autoridad, recibe el reino, recibe el poder para gobernar, para ser este segundo Adán. Pero al mismo tiempo Daniel 7 nos dice que así como este hombre recibe el reino, también los santos reciben el reino. Y esto es algo glorioso porque intrínsecamente en Daniel 7 vemos conexión, como en Génesis 1, 26 a 28, como en Génesis 2, 24, como en Efesios, como en Mateo 22.
Dios habló de un matrimonio. Dios habló de un matrimonio en el Éxodo, cuando dice el profeta, por ejemplo, que Dios se casó con Israel cuando los sacó del desierto e hizo un pacto de matrimonio con ellos, y Él fue como un esposo para Israel. Y luego vamos a ver en todas las escrituras, ¿cierto? En los salmos podemos ver cómo Dios habla de esta amada que es Israel. Podemos ver en la escritura sapiencial cómo Dios habla acerca de la niña de sus ojos, también en los profetas, y habla de que Dios está comprometido a casarse. Dios está comprometido a casarse. Y podemos ver específicamente en el libro de Oseas cómo es que Dios habla de cómo va a volver a enamorar a su amada, llevándola al desierto. Y las escrituras están llenas de esta idea del matrimonio. Y me encanta porque Dios le prometió a Jesús gobernar con su esposa. Dios le prometió al Mesías que Él va a gobernar con su pueblo, con su herencia, con su heredad, en conjunto con ellos. Así como Adán lo hacía con Dios. Dios le dijo a Adán: oye, encárgate tú, gobierna tú, pero tú tienes mi imagen, tú y yo somos uno. Lo mismo Jesús con la creación, lo mismo Jesús con nosotros. Él y tú y yo vamos a ser uno. Ya estamos siendo transformados, estamos siendo procesados de gloria en gloria, para que al final de los tiempos Cristo sea todo en todos, que Dios mismo sea todo en todos. Todos seamos uno solo. Y esta es la idea del matrimonio de Dios. Las bodas que el Padre está preparando para su Hijo. Y podemos encontrarnos con esta temática en muchísimas partes. Como te decía, Daniel 7 se inspira en Génesis 1, en este aspecto de la boda, pero también en su orden creacional. Y Dios nos habla de su deseo. A través de Mateo 22, Dios nos habla de su deseo de que su novia, la novia que Él escogió para su Hijo, esté preparada. Apocalipsis nos dice que a ella, a la novia, se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y por otra parte, nos encontramos con las promesas infalibles de que Dios no va a desechar a su amada. Dios no desecha a Israel. Dios nos hace parte a los gentiles de la amada de Dios a través de injertarnos en este olivo. Y hay muchísima teología que se podría desprender de esto. Pero Jesús lo hace simple para las multitudes. Jesús les dice: el reino de los cielos se trata de una boda. ¿Y sabes qué? Estás invitado a esa boda, dice Jesús. Y Jesús cuenta esta parábola, ¿no? Donde habla acerca de que todos fueron invitados y había lugar para todos, y todos pueden acceder a disfrutar de este matrimonio. Pero aquí quiero pasar a un punto que es lo que yo llamo la prueba de dignidad. Si bien en la parábola de Jesús todos estaban invitados, todos tenían la posibilidad de entrar y disfrutar de la boda que el Padre y Rey había preparado para su Hijo, nos encontramos con dos tipos de respuesta a la hora de asistir a este matrimonio. Aquellos que se prepararon y se vistieron de manera digna para la ocasión, y aquellos que no se prepararon y no fueron como amerita este matrimonio, no fueron vestidos de la manera digna del matrimonio de un rey. Y me gustaría leerte, ¿no es cierto?, lo que Jesús nos habla acerca de la dignidad. Quiero leerte lo que Jesús habla acerca de la dignidad, porque en el contexto de la parábola de Mateo 22, ¿cierto?, el rey, caminando y disfrutando del matrimonio, se encuentra con un hermano que no estaba vestido apropiadamente, y le dice: hermano, ¿cómo pudiste entrar si no estabas vestido apropiadamente? ¿No sabías que tenías que prepararte? Y este hombre fue tomado y echado fuera, donde es el crujir de dientes, el llanto y el dolor y la aflicción. Y aquí nos habla de la dignidad, de cómo puedo yo responder de manera digna a la invitación que se me está haciendo. Y me encanta, para hablar de esto, las palabras de Jesús en Mateo 10, y quiero leerte lo que dice.
Mateo 10 dice, versículo 37 al 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá. Y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El primer paso en el camino de los últimos tiempos es la prueba de la dignidad. ¿Cómo vamos a responder ante la invitación del Padre a esta boda y al llamado radical del novio a seguirle hasta el fin? Tenemos que discernir en este tiempo que Dios nos está llamando como hermanos, como iglesia, como la novia del Cordero, a responder de manera digna a la invitación a este matrimonio, para vestirnos como corresponde, para lavar nuestras ropas. Como lo dice el mismo texto de Apocalipsis, aquellos que lavan sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y también está este llamado del novio de decir, sígueme, toma tu cruz, imítame a mí, vive mi vida, vive mi muerte y experimenta mi resurrección. Hay un llamado a la radicalidad intrínseco en esta historia. Hay un llamado a ser de un solo camino, de ser de aquellos que no retroceden cuando escuchan la invitación. Dios nos está invitando. Y en simples palabras Jesús estaba diciendo, hay una boda, estás invitado, pero el precio es radicalidad. Prepárate siendo radical, prepárate siendo radical, siguiéndome, tomando la cruz, haciendo discípulos y siendo discípulo. Así como lo dice Gálatas, ¿cierto? Ahora que vives por el Espíritu, anda en el Espíritu. Y Dios está invitándonos, a medida que estamos adquiriendo entendimiento, a responder de manera radical. En la siguiente sesión vamos a hablar del segundo de los últimos 3 mensajes que Jesús va a entregar previo a su muerte, ¿cierto? Y resurrección en el contexto de la Pascua. Pero quiero que meditemos en esto. Hay un llamado a una boda, hay un llamado radical y tenemos que prepararnos. Dios te bendiga muchísimo, espero que esto esté siendo de bendición. Comparte esto con otros, coméntanos en qué podemos crecer, en qué podemos avanzar. Y gloria a Dios por tu tiempo, gracias por estar acá. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. Maranata.